Sobrecarga de constructores. Bueno, en los ejemplos anteriores hemos trabajado con un constructor donde a través de él mismo se le da al objeto pues lo que es sus características que lo van a identificar como tal. Es decir, él va a contener una serie de parámetros en la parte de la derecha donde está su constructor, y esos parámetros son los que me van a definir un objeto específico. Les recuerdo, cuando hablamos de clase estamos hablando como de una especie de plantilla. Por ejemplo, la plantilla estudiante. Pero cuando hablamos de un objeto estamos hablando de un estudiante específico. Puede ser usted como estudiante con sus propiedades y los métodos que corresponden a su rol como estudiante. Es decir, estudiar, porque eso sí es común, estudiar, asistir a clases, participar en clase, presentar exámenes y así sucesivamente. En este caso vamos a seguir trabajando con el índice, el manejo de índices biométricos para lo que se refiere a todo lo que está relacionado con el peso y que de alguna manera puede afectar la salud. Es decir, es un ejemplo que está orientado al sector salud, pero como este ejemplo pues se puede aplicar a cualquier otro tipo de ejercicio. Bueno, en este caso nosotros hemos hecho solamente el cálculo del índice de masa corporal con la fórmula que corresponde. Sin embargo, podemos también incorporar otro método que sería otro cálculo de índice biométrico y sería el índice cintura-altura. Si nosotros vamos a incorporar otro método, vamos a hacer primero un cambio de nombre. Vamos a cambiar el nombre del empaquetado y lo vamos a llamar índice biométrico o biometría. Le damos botón derecho y la máquina, al estar un poco lenta, pues tarda un poco en reaccionar. Sin embargo, cuando muestre el catálogo, nos vamos a ir donde dice refactor o reconstruir y rename o renombrar, y lo vamos a llamar biometría. El nombre es porque tenemos que hacer alusión con el indicador a qué es lo que contiene realmente ese empaquetado. Bueno, y en el caso de la clase, que es índice de masa corporal, ya no solamente vamos a trabajar con ese índice biométrico, sino que vamos a trabajar con otro adicional. Por lo tanto, vamos a hacerle un refactor también para cambiarle el nombre y lo vamos a llamar de clase índice biométrico. Les recuerdo que deben estar las iniciales en mayúscula por ser el nombre de una clase. Hacemos el refactor o el cambio de nombre y al hacerlo mediante las opciones que da o que brinda el propio IDE, nos permite que estos cambios se generen en todo el proyecto como tal. Bueno, cuando hablamos de sobrecarga de constructores, nosotros tenemos un constructor, ¿verdad? Y pasamos los datos y creamos el objeto. Ese objeto tiene sus propias características y sus propias acciones. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios métodos y en esos diferentes métodos se utilizan diferentes atributos? Cuando eso ocurre, nosotros tenemos que estar pendientes de empezar a asignar lo que sería clases donde esos atributos pueden estar vigentes para un método, pero a lo mejor para otro método no lo están. En este caso, nosotros le vamos a incorporar otro cálculo de índice biométrico llamado índice cintura-altura, que es el que nos da precisamente ese valor para lo que es la parte adiposa de la cintura, tanto del hombre como de la mujer. Ambos utilizan parámetros diferentes. Entonces, bueno, si buscamos el anterior, nos conseguimos con ¿verdad? Que es ya va, estoy en el void main, me voy a ir a donde dice índice biométrico,
Ok, me consigo con el método. Aquí está el constructor, ya va porque tengo que ubicarme, la máquina se está comportando un poco lenta y tengo que esperar que se estabilice. Ok, vamos a ubicarnos bien de arriba hacia abajo. Ese índice del cual yo les estoy hablando, el índice de cintura-altura, me va a pedir adicionalmente otro atributo, que es precisamente el diámetro de la cintura. Entonces lo voy a declarar como un atributo que también es float. Entonces, diámetro cintura pudiese ser el nombre. Bueno, ya está declarado acá, pero tengo un constructor que va a estar dirigido para el índice de masa corporal. Voy a crear otro constructor que lo voy a utilizar cuando yo desee referenciar al método que voy a crear posteriormente, que va a hacer precisamente alusión a ese índice cintura-altura, que utiliza este nuevo atributo. Bueno, lo copio porque la diferencia va a ser realmente un atributo adicional, lo pego. Fíjense que aquí me está dando error porque no he modificado nada, es decir, tengo duplicado los constructores, pero son los constructores exactamente iguales. Bueno, voy a colocarlo aquí primero, a pesar de que no debe ser el orden de realizar las cosas. Diámetro cintura igual diámetro cintura, y coloco el punto y coma, pero me voy a ir donde está donde se encuentran los parámetros y le voy a adicionar el que me falta. Les recuerdo que la máquina empieza, realmente tiene varios programas en ejecución y a veces se retarda un poco. Ok, se lo voy a colocar como parámetro en esta parte. Bueno, cuando me lo permita, ok. Se va para ubicar porque volvió otra vez. Ok, es de tipo float, ya lo vimos arriba, y coloco diámetro cintura. Ahora, si nosotros observamos, fíjense que desaparece el error. Desaparece porque ya tengo, a pesar de que tengo dos constructores, los constructores no están manejando, en este caso serían ni los mismos parámetros ni las mismas variables. ¿Ok? Bueno, ahora tengo que crear ese método, que sería el método que me va a permitir hacer el cálculo de ese valor. Me voy a copiar para trabajarlo encima de puesto que la fórmula para calcular ese índice cintura-altura va a ser igual a cintura en centímetros sobre altura en centímetros, y los valores van a depender por género, es decir, es diferente para los hombres como para las mujeres. Entonces copio, pego, obviamente que me va a dar un error porque estoy repitiendo un método que hace el mismo cálculo. Yo aquí pudiera asomar lo que vamos a ver más adelante, que es el polimorfismo. Pudiese trabajar con un método sobrecargado. Lo que hago es modificar la información que se encuentra dentro de la acción y ya lo pudiese manejar de esa manera. Sin embargo, lo vamos a llamar índice diámetro, perdón, cintura-altura. Cintura-altura. Bueno, ya que le cambié el nombre, vamos a dejar valor como el valor que retorna. Recuérdense que este es un método de tipo return, y lo que sí voy a cambiarle el nombre, en este caso es índice índice corporal,
vamos a ponerle ICA. ICA, bueno, es sencillamente para trabajar con valores diferentes. Ok, ICA, y vamos a modificar entonces lo que sería la fórmula. Ese valor va a ser, ya habíamos dicho, diámetro cintura sobre, vamos a dejar el paréntesis por una razón que la voy a explicar aquí, dice altura. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos marcando la altura utilizando el punto para separar decimales, pero como la fórmula lo pide ambos en centímetros, yo voy a multiplicar ese valor de altura por 100 para que quede la altura también en centímetros, y lo voy a dejar de esa manera ahí. Ahora, en este caso, para poder hacer ese cálculo, voy a usar un switch, porque yo tengo valores diferentes tanto para hombres como para mujeres. Es decir, que va a depender del género. Entonces lo que hago es, creo el switch y voy a colocar dentro del switch this.sexo. Ok. Entonces aquí abro mi llave para empezar a trabajar con los case. Coloco en este case y vamos a suponer primero que sea femenino. Lo que voy es a establecer de la fórmula que tuve anterior, con la que trabajé anteriormente, voy a establecer la comparación. Es decir, voy a utilizar un condicional que me diga si el valor en la mujer, el ICA, es normal cuando es menor al 42%. Entonces, si es menor a 42 o al 42%, bueno, sencillamente la mujer tiene en su masa adiposa que está en su cintura, está en un estado normal. Ok, entonces bueno, mandamos un valor que lo podemos colocar como si fuese -1 para un estado normal. En caso contrario, es decir, else, si, y en este caso el ICA, que era el nombre de la variable, es mayor o igual a ese 42%, ya nosotros sabemos que el valor va a ser un valor delicado, por lo tanto valor lo podemos hacer igual a 0. El 0 no es más que un indicador. Ok, y rompemos entonces aquí, si él entra en sexo femenino, utilizamos el break para romper. Ahora, vamos a hacer lo mismo pues para el caso de los hombres. Me copio esto nuevamente. Lo coloco aquí abajo y fíjense, cambio en vez de F, lo comparo con el masculino y lo voy a comparar con el valor que corresponde al hombre, que es el 50%. Es decir, que aquí voy a manejar el 50% para el caso de los hombres como valores normales o valores que no lo sean como tal. Y después vamos a borrar esto para dejar el return valor, que sería el que me indicaría a mí si el valor o el índice que se está calculando está bien o requiere de una valoración ya por parte de un experto. Bueno, ya entonces tengo el otro método ya realizado, lo demás permanece igual. ¿Ok? Cuando me vengo para acá, para el main, es decir, voy a hacer uso ya de esto, voy a primero completar lo que es la parte de código. Me vengo para acá, voy a copiarme el objeto, perdón, la construcción del objeto, la instanciación, porque dice biométrico, aquí hay
fue un error, pero yo creo que la máquina está como lenta. Ya va. Dice biométrico. Bueno, aquí hubo un error, en vez de colocar índice biométrico, coloqué dice biométrico. Voy a hacerle un refactor a esto, lo voy a corregir o un renombrar. Y le voy a colocar el IN, porque no lo copié como debería ser. Ok. Hago el refactor. Espero a que ese refactor ejecute y cuando lo hago desde aquí, fíjense que incluso me afecta el que se encuentra acá. Bueno, cuando llego acá, creo mi objeto con el parámetro de altura porque es para el índice de masa corporal. Ahora, para el índice que corresponde a la cintura, índice de cintura-altura, voy a crear con el otro constructor, voy a crear el objeto. Fíjense que aquí me está dando un error porque estoy utilizando nuevamente el mismo constructor, ¿verdad? Seguido. Entonces aquí lo que voy a colocar es diámetro cintura. Ok, desaparece el error. Vamos a ver qué error está dando. Dice IMC está definido en el método. Ah, ok. Lo que me está diciendo es que la instancia se está repitiendo. Puedo colocar IMC1, pero para salir del paso solamente. Y aquí me está dando un mensajito. Me está diciendo que cree la variable local diámetro cintura. Ok. Vamos a ver otra cosa con la cual nosotros podemos trabajar a nivel de este tipo de programación. Yo puedo llegar acá. Primero, quiero hacer un salto de línea porque todos los prints que ustedes ven ahí se han manejado que no son print line. O lo hago acá, en el case, en todos los case, ¿verdad? Print ln, para que haga un salto de línea y no quede pegado si le voy a colocar otra información. Porque solamente me va a tomar una de las cuatro opciones. Print ln. Entonces, bueno, acá lo que voy a colocar es nuevamente system.out.println porque voy a pedir el diámetro de la cintura. Les voy a recordar algo. Ustedes ya saben hacer menú. Y más si se refieren a menú en ejecuciones a través de líneas de comandos, puesto que eso lo ven en la primera programación que ustedes analizan o estudian en la institución. Por lo tanto, yo no voy a repetir algo que ya ustedes deben conocer. El hecho de que ustedes coloquen una estructura de ciclo y permita que esto siga pidiendo información hasta que el usuario lo desee, va a ser algo que ustedes le van a añadir o un elemento agregado o incorporado por parte de ustedes como estudiantes. Ustedes tienen que seguir investigando. De hecho, no pueden solamente guiarse en base a este ejemplo. Ustedes tienen que guiarse en base a los ejemplos a cualquier otro ejemplo donde puedan aplicar lo que es la parte de programación. Bueno, yo no he declarado el diámetro cintura. Le voy a colocar float y lo declaro aquí mismo, diámetro cintura. Y esto no me va a generar ningún problema. De hecho, aquí voy a colocar igual teclado, que es la instancia que tiene las entradas por teclado, y como va a entrar un float, lo que hago es colocar mecfloat.com. Fíjense que no se genera error en el momento en que yo declaro al mismo momento que estoy leyendo. Es decir, yo puedo declarar en el momento en que estoy usando la variable. Que no es la forma más estandarizada con la que se pueda trabajar, eso es cierto. Es decir, si ustedes quieren, para mantener sus estándares de programación, declaren todas las variables que van a utilizar en la parte superior. Desaparece entonces el error que estaba generándose aquí precisamente por ya va para
crear una línea. Ok, desaparece el error que se estaba generando y entonces vamos a utilizar con switch nuevamente si la persona tiene una cintura normal o no lo tiene. Yo lo voy a manejar con esos términos puesto que no conozco los términos a nivel de sector salud. Ok, entonces lo que hago es que pego nuevamente esto acá. Ahora, para lo que es el código de si la persona se encuentra en un índice biométrico de cintura-altura adecuado, no sé cuál es el nombre que le asigna o que se le da a nivel del sector salud, yo lo voy a colocar que está bien o que no está bien. Sin embargo, recuerden que esto es algo que se investiga primero para después poder codificarlo. Bueno, después que hemos instanciado la otra clase, ya corregimos esta fallita que yo presenté aquí al instanciar dos objetos con el mismo indicador. Bueno, vamos ahorita a utilizar ese índice de cintura-altura para saber si la persona tiene adiposidad en su cintura, y obviamente esto iría para alguien que esté especializado en esa área. Vamos a utilizar un switch. En el switch vamos a tomar como elemento, en este caso sería el sexo, ¿verdad? Es decir, para el caso de las mujeres y para los hombres, porque esos índices son diferentes. Entonces, creamos primero un case que sea femenino, y lo que hacemos es compararlo con lo que obtuvimos, acuérdense, en la otra clase, que fue el otro método que utilizamos. Acuérdense que el método consistía en calcular una variable que llamamos índice cintura-altura, que no era más que el diámetro de la cintura sobre la altura multiplicada por 100, porque nosotros estamos expresando siempre alturas en metros, 1 punto lo que sea. ¿Ok? Esto que está acá se lo añado yo siempre para que me sirva como un indicador de mensaje. Es decir, si yo veo que algo puede estar no dándome un resultado correcto, yo lo que hago es mando indicadores de mensaje con el System Out Print LN, y después lo que hago es eliminarlo. Les aconsejo que lo utilicen porque esa es una manera de ustedes poder ir llevando, hacer un seguimiento a través de testigos de qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Bueno, en el caso de que sea femenino lo comparo con 0.42, puesto que esto me está haciendo referencia a un valor pequeño con un valor mucho más grande, o por lo menos igual, aunque es absurdo que una persona tenga el mismo diámetro de cintura que su altura, pero siempre nos va a dar valores menores que ese 100%, aunque se hable de porcentaje. Si quieren trabajarlo con porcentaje, multiplican todo ese resultado por 100 y ahí lo comparan con el 42%. Bueno, aquí lo comparo, si es menor a 0.42 es normal, si es y me manda un valor menos 1 para yo saber que el menos 1 son valores normales de cintura, tanto para los hombres como para las mujeres. Bueno, ya esto lo habíamos hecho, lo habíamos visto anteriormente. Nos devolvemos al main, y en el main empezamos aquí a establecer la comparación. Nosotros llamamos IMC1 punto para poder seleccionar el método que se encargaba precisamente de lo que era el índice de cintura-altura, que es este que está acá. ¿Qué pasa? Que habíamos dicho que si era igual a menos 1, la persona no tenía problema, o sea, estamos hablando de normalidad. En el caso de la cintura, y lo repito nuevamente, no sé si es el término adecuado. Entonces lo que hacemos es mandar el mensaje, el system.out.println, y entonces le escribimos el índice cintura
altura es normal o está dentro de los parámetros, no sé. Ya sería cosa, pues, en un caso real, de trabajarlo como debe ser. Bueno, en el caso contrario, vamos a copiarnos esto para solamente colocarle un no. Entonces, y le pongo aquí el índice, si llego a ver, ok, cintura, altura, y le coloco no es normal. Ok, lo rompo con un break porque ya terminamos con esto y nos faltaría, sería solamente para el caso de los hombres. Me lo copio todo de acá porque es más fácil borrar que escribir. Ok, lo pego y lo que hago es cambiar esta F por una M y los valores sí van a quedar iguales. Y lo que hago después es probarlo. Bueno, nombre, vamos a poner Petra, cédula lo que sea, edad 26 años, sexo femenino. Vamos a suponer que esta persona tiene sobrepeso. Vamos a ponerle 98 kilos. Y de altura vamos a ponerle 1.68. Bueno, de una vez me dice que la persona tiene obesidad porque sobrepasa el 0.3 en el otro cálculo y me pide el diámetro de la cintura. Si digo que tiene 110 centímetros de diámetro, me dice que el diámetro del cintura, el índice cintura-altura, obviamente pues no puede ser normal. Ahora vamos a utilizar a una persona que maneje ya otros valores. Bueno, está en ejecución, pero recuérdense que está un poco lenta la máquina. Esperamos a que la máquina virtual me muestre los datos nuevamente. Ok, todavía no me ha mostrado el dato que, es decir, el system.out.println. Está un poquito lenta, está fastidiando. De hecho aquí se ve que está procesando, pero bueno, voy a detener esta corrida y voy a volverla a ejecutar porque la máquina está de verdad fastidiando. Vuelvo a ejecutar esto. Fíjense que siempre en la barra de estado run es cuando se ve la ejecución y miren que no hay nada. Ok, debe estar a punto ya de ir mostrando o pidiendo la información. Esperamos a que lo muestre. Voy a pausarlo mientras tanto porque está demasiado lento. Bueno, ahorita vuelve a aparecer el nombre. Entonces vamos a poner Talía, cédula lo que sea, edad 40 años, sexo femenino, le ponemos de peso 58 kilos, le ponemos de altura 1.74. De una vez me dice que tiene el peso ideal y me pide el diámetro de la cintura. Vamos a ponerle 56, puesto que se quitó unas costillas. Y me dice que el índice cintura-altura es normal.